Hola, buenos días, ¿cómo andan? Chicos, chicas, bueno, espero que todo bien. Acá en un nuevo encuentro audiovisual. La idea, como decía el otro día, ya pasamos de lo que era la etapa de diagnóstico a una etapa de contenido. Todavía nos vamos a manejar de esta manera. Hoy, para felicidad, no les voy a dar ningún tipo de actividad, excepto que escuchen esta clase audiovisual y que bueno, vayan repasando, ¿sí?, todo lo que les fui dando en cuanto a lo que son las clases audiovisuales, a ver si tienen alguna duda, si me quieren consultar por algo en especial, tienen mi mail que se los dejé el primer día de clases, tienen el canal del Sendra, así que bueno, cualquier duda que tengan me van consultando. Fíjense bien, como decía, repasen, traten de mirar bien las clases, de repasar el contenido. La idea es llegar lo mejor posible al primer día de reencuentro, ¿no? Bajo este concepto de que las clases continúan de manera virtual, ¿sí? Si no, no están suspendidas, sino que en realidad lo que estamos haciendo es de manera virtual darle continuidad a los temas. Las actividades en general están muy bien, vayan poniendo a tiro aquellas que van faltando. Claramente con el momento que se está viviendo hay contemplación, así que bueno, no se preocupen tampoco por las actividades en la medida de lo que hay una fecha en Sendra, ¿sí? Porque la fecha sí o sí la tenemos que poner, eso lo quería dejar en claro hace 2 clases y siempre me voy olvidando. Fecha de entrega siempre tiene que haber, pero lo distintivo de este caso es que bueno, sabemos que es un momento complicado, es un momento difícil y ustedes están empapando de lo que es el Sendra también. Entonces la idea no es machacar sobre eso, sino que de repente puedan empezar a familiarizarse no solo con el contenido, sino también con el sistema. La idea de las clases audiovisuales también tiene el sentido ¿no? De que se vayan familiarizando con una forma de explicar, con un docente en particular, y no andar después teniendo que conocernos en mayor medida en lo que tiene que ver con una clase en vivo, ¿sí? De esta manera, si bien ya nos conocíamos, me conocen un poquito más a mí. Y bueno, la idea es esa básicamente. En cuanto a lo que dejé la clase anterior, les quería leer una frase, ¿sí?, mientras se está alargando la copiosa lluvia, que dice lo siguiente: lo que distingue verdaderamente a nuestra especie de las otras es nuestro lenguaje. Somos capaces de combinar palabras para construir frases. Solo el cerebro humano es capaz de comunicar información de este modo. ¿Qué nos está queriendo decir André Langaney, que escribió un libro que se llama La más bella historia del hombre, ¿sí? Nos está queriendo dar una mirada un tanto menos apocalíptica que la mirada que nos dio Stephen Gould, con el videíto de las especies, ¿sí?, con el video que criticaba a la humanidad. Langaney lo que dice es: no hay un ser vivo en la Tierra que sea más capaz que el hombre. Ahora bien, acá podemos hilar el pensamiento de Langaney con el de Gould, o mejor dicho, más que hilar, contraponer, darle una continuidad. Implicaría que se critican entre ambos, ¿no? Lo que dice Langaney es claramente que el hombre es una genialidad, y lo que está diciendo Stephen Gould es que el hombre en realidad es el logo mismo del hombre, ¿sí? Y que por medio de su calidez de ser humano, por medio de su cualidad de ser humano, lo que está generando es la destrucción de las especies, ¿sí? Bueno, dos científicos, dos maneras distintas de pensar, que también quería que tengan esta visión, porque la otra era un tanto más apocalíptica, si bien más llamativa, ¿no? A mí particularmente me llama mucho la atención cuando se polemiza, incluso la misma ciencia, ¿no? Polemizan entre ellos para ver cuál es el resultado, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tener las distintas visiones, las distintas cuestiones, y después sacar nuestra propia conclusión. A eso es a lo que apunto básicamente cuando les doy contenido, ¿sí? Por eso el contenido viene como medio hilado. Hay cosas que yo les doy que tienen una continuidad entre clase y clase. Esa es la búsqueda. Hoy vamos a trabajar sobre los orígenes. El otro día hablábamos de los orígenes de la vida, ¿sí? Por eso también les había dado el videito de la máquina de Dios. ¿Cómo se originó la vida? ¿Cuál fue la partícula número 0? ¿Qué pasó después de esa partícula número 0? ¿Cómo se fue creando la vida misma en la Tierra?
Les voy a dar, no hoy, porque hoy dije que no les iba a dar actividad, pero sí después algún texto sobre dinosaurios, ¿sí? Para que vean también cómo fue esto de las teorías de la extinción, que están íntimamente relacionadas también con esto de los cambios climáticos, ¿sí? Y la predominancia del hombre, y el hombre entendido como hombre y mujer, en la Tierra. Bueno, entonces ahí lo que nos vamos a hacer foco es particularmente en el origen. Un origen que tiene que ser buscado por la ciencia arqueológica, ¿sí? Y tiene que ser buscado por la antropología también, como una entidad que mide lo que tiene que ver justamente con los monumentos, las piedras, los utensilios, etcétera, desde la arqueología, ¿sí? Son esas fuentes que nosotros tenemos para reconstruir la historia por medio incluso del carbono 14. El carbono 14 es una búsqueda científica, un resultado científico que hace que al medirse con el carbono 14 determinada pieza se puede resolver cuánta cantidad de daños tiene lo que fue encontrado, ¿sí? Entonces así es como nosotros sabemos si, no sé, de repente la vasija encontrada en la zona de Irán corresponde a el 3500 antes de Cristo, ¿sí? Pongámosle como ejemplo. Entonces eso se mide con algo científico, que es el carbono 14, es decir, los años nosotros los sacamos desde ahí. ¿A qué voy con esto? A que en la línea de tiempo que ustedes tienen en el libro y que yo se las trasladé en foto, y si no igualmente ahora le voy a hacer alguna foto nueva, estaba para el otro lado, ustedes tienen las distintas etapas de la historia, ¿sí? Y van a encontrar el hallazgo de restos arqueológicos que tienen que ver con esto que yo les estoy diciendo. En el libro tienen esto de lo que son las etapas de la historia, ¿sí? Tenemos la etapa ágrafa, la etapa antigua, la edad media, la edad moderna, ¿sí? Todo esto, después tenemos la edad contemporánea, que es una discusión que hay que llevar adelante en vivo y en directo. La edad contemporánea, qué es lo contemporáneo, qué es la modernidad, qué es la posmodernidad, ¿sí? Eso lo tenemos que charlar más en vivo. Ahí lo que tenemos es la distinción, ¿sí? En la línea de tiempo de ciertas cuestiones, como por ejemplo la invención de la rueda. ¿Cómo se sabe que se inventó la rueda en el 3500 a.C.? Bueno, por medio de las fuentes históricas que uno analiza y que indican que esa rueda fue encontrada en ese periodo justo. Tenemos el encuentro de la primera escritura. ¿De cuándo es? Si la escritura no tiene años, ¿cómo sabemos qué años se escribe? ¿Cuántos años hace que se encontró esta escritura? O que se hizo esta escritura. 3500 antes de Cristo. ¿Es factible? Y bueno, la ciencia mide con esto que yo estaba diciendo recién la viabilidad de todos estos datos, ¿sí? Entonces la línea de tiempo se va construyendo desde nuestro presente hacia atrás, con distintas etapas. Por eso se cuenta de menos, ¿sí? Antes de Cristo, y por eso se cuenta de más después de Cristo. Le estamos dando una línea cronológica a la historia, al pasado, ¿sí? Y en ese marco es donde nosotros estudiamos sociedades. Entonces nos empezamos a orientar también en un espacio. Geográficamente hablando, nosotros vamos a empezar a trabajar sobre el espacio de una zona que nombré recién, que es la de Irán, y otra la de Irak, ¿sí? Vamos a trabajar mucho lo que tiene que ver con los ríos Tigris y Éufrates, por lo menos en esta primera parte de lo que es la materia, que ahí es donde se asentaron las grandes sociedades de inicios de lo que se puede considerar la historia. Hay un dato curioso muy importante que ya lo voy a relatar después, que tiene que ver justamente, ahora que está lloviendo, con el diluvio, ¿sí? Seguramente me acuerde en el momento de darles la clase, el diluvio, saben ustedes que fue todo lo referido a lo bíblico, pero también en esa zona del Tigris y Éufrates ocurrió un diluvio, por lo cual esa gente que creía que esa era la magnitud del mundo, ese espacio geográfico, entendieron que era el diluvio de los dioses, ¿sí? Entonces bueno, eso también es para refrescarlo después cuando les hable de la zona esa en particular. Cuando hablamos de los orígenes también entendemos desde la historia que tiene que haber cierta espiritualidad, cierta religión, tiene que haber cierta cultura, todo eso es analizado, ¿sí? Dentro de lo que es lo cultural está el idioma, el lenguaje, cómo nos empezamos a comunicar. Entonces, de acuerdo a lo que dice Langanay, que es lo primero que les leí al inicio, cuando hablamos del proceso de dominización, tenemos que hablar de un proceso en donde el primate era un primate, como nosotros conocemos, lo más parecido al mono posible, ¿sí? Y que con el tiempo se fue haciendo cada vez más erguido.
¿sí? Hasta llegar a esta posición en la que nosotros nos encontramos hoy, en la cual estar erguidos implica que caminamos en dos piernas, ¿sí? Que tenemos manos con 5 dedos y que tenemos la capacidad del cerebro ampliada de tal manera que ya no se puede ampliar más, ¿sí? Entonces eso se llama proceso de hominización, es decir, el avance, la evolución, como decía Darwin o como contrapone Stephen Gould, que va desde el mono, ¿sí? Hasta la posición erguida de los hombres. Todo eso es un proceso que se llama proceso de hominización. En el medio vamos a ver que yo ahora les voy a dejar una foto para que después, cuando puedan, cuando tengan impresora, cuando tengan tinta, si la tienen ahora mejor, cuando puedan imprimen y la pegan en la carpeta, ¿sí? Les voy a dejar el proceso de hominización, cómo el ser humano, ¿sí? Se va liberando de su postura estructural y empieza a liberar las manos, pasa de 4 dedos a 5 dedos, ¿sí? Todo tiene una evolución y lo hace por algo, ¿sí? Porque estamos hablando del mismo mecanismo de la subsistencia. Es decir, si el ser humano se mantenía, ¿sí? Como un mono, ¿sí? Entre comillas, tiene un nombre, si se mantenía de esa manera, le iba a costar más subsistir a la hora de cazar, por ejemplo, a la hora de manipular la comida. Entonces se fue desarrollando, fue evolucionando de tal manera que lentamente y mediante un proceso gradual empezó a tener más dedos, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que les conté de la jirafa? Que era la teoría de Lamarck, que la jirafa iba extendiendo su cuello para llegar al fruto. Bueno, lo mismo pasa con la especie humana, ¿sí? Va evolucionando para poder subsistir y en esa evolución va buscando nuevos espacios. Entonces empieza a caminar el mundo, empieza a caminar el planiferio, ¿sí? Y una vez que camina el planiferio va poblando los distintos espacios geográficos y ahí vienen las teorías de las migraciones, cómo la humanidad llega a poblar un territorio que es el americano, ¿sí? Yo les dije que la teoría más factible era la del estrecho de Bering. Esa es la que la ciencia aún reconoce como la más posible de todas. Entonces, lograr adquirir, evolucionar el propio cerebro, hacerlo de mayor tamaño, implica también poder pensar mejor. Y en ese pensar mejor se puede comunicar mejor, porque va desarrollando un lenguaje, y la lengua es la que nos vuelve culturales, ¿sí? Como una sociedad cultural. Entonces, la lengua, el desarrollo de la lengua y en lo posterior la escritura es sumamente importante, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace humanos? Bueno, justamente crear cultura. Nos hace humanos crear cultura a través del lenguaje, de la comunicación, de poder expresarnos, de poder difundir. Ahora yo en este momento estoy difundiendo historia, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Hay una foto particular que está en el libro también, que es de los homínidos a los homos. Yo les voy a dejar otra foto, ¿sí? Porque me parece que hay que catalogar qué tipo de homínidos. Tenemos el Neandertal, que no es lo mismo que un Homo sapiens, ¿sí? El Homo sapiens es el que más llegó a desarrollar su cultura, su lenguaje, su cerebro y todo. Somos nosotros, ¿sí? Se dice igual que es Homo sapiens sapiens, ¿sí? Y viene esto de piensa, sapiens, sapienza, ¿sí? Pensar. Los primeros homos vamos a tener al Homo habilis, el Homo erectus, ¿sí? La especie extinguida de los neandertals quiere decir que ahí el eslabón de la hominización, ¿sí? El neandertal, en algún momento se extinguió. ¿Qué significa esto? Que hubo un momento en la historia de este proceso en que convivieron distintos tipos de homínidos juntos y uno se extinguió por no poder subsistir, según la teoría de adaptabilidad, que el más fuerte sobrevive, ¿sí? El que mejor se adapta sobrevive. El Neandertal sucumbió, ¿sí? Y siguieron el proceso de hominización otras clases de homos que llevaron al resultado final al Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces ahí el Neandertal, que hablamos de 250.000 años hacia atrás, ¿sí? Fue una de las especies perdidas, una de las especies que se extinguieron, así como se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? Tan sencillo, liso y llano como eso. ¿De qué hablan los arqueólogos? Los arqueólogos y los paleontólogos pueden obtener muchísima información de los restos humanos que encuentran en los sitios que excavan. Estos son algunos de los datos que los científicos pueden conseguir al estudiar los restos. El tamaño de los huesos de las piernas y los brazos permite conocer la estatura, ¿sí? Por medio de esto
nos podemos dar cuenta de cuánto mide una persona. Hagan la prueba en casa, ¿sí? Traten de sacar proporciones, traten de sacar estructura. La pelvis informa el sexo, las fracturas curadas, ¿sí? También indican qué tipo de subsistencia tuvo esa persona, pues fíjense por medio de las fracturas de los huesos. Los dientes y el desarrollo, ¿sí? La mandíbula es algo que también se fue desarrollando con el tiempo y se fue liberando el espacio para que uno pueda comunicarse, pero no solo para eso, porque el desarrollo de los dientes permitió comer mejor, ¿se entiende? Desgarrar mejor la comida, procesarla mejor y entonces generar una mejor alimentación. En todo este proceso estamos hablando de subsistencia y es la manera en la cual también se pueden alimentar estas sociedades, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos analizando en este preciso momento. El Homo sapiens, como yo decía, es la última especie de este proceso de hominización. De África hacia el resto del mundo, ¿sí? Es como esos procesos de migraciones fueron poblando de distintas maneras todos los espacios geográficos hasta llegar a América. Después tenemos un textito que yo les voy a leer en última instancia, algunos fragmentos, para ir cerrando esto que es parte de la etapa más larga de la historia, ¿sí? No hay etapa en la línea de tiempo histórica que sea más larga que esta, ¿sí? Que es la etapa histórica, la etapa antigua, la etapa del Paleolítico. El Paleolítico es la etapa más grande de toda la línea cronológica de la historia. Hallan el cráneo más antiguo de América entre escombros. El cráneo de Lucia, de los restos humanos más antiguos descubiertos en Sudamérica, fue hallado en medio de los escombros del Museo Nacional de Río de Janeiro, el más importante de Brasil, y que se incendió el 2 de septiembre de 2018 junto con la mayor parte de su colección de 20 millones de piezas. El hallazgo del cráneo data de hace unos 12.000 años y era una de las joyas del Museo Nacional. Carvalho, investigadora de la institución y una de las integrantes del equipo que trabaja en el rescate de las piezas que sobrevivieron al fuego. La funcionaria explicó que el cráneo fue hallado hace algunos días por los equipos de rescate en un escaparate en el que estaba más protegido que las otras piezas. Como el cráneo había sido reconstruido, la cola usada se soltó por el fuego y todas las piezas se desprendieron. Algunas fueron dañadas por el fuego y el calor, pero la mayor parte quedó en buenas condiciones. A simple vista identificamos el 80% del cráneo y consideramos que podemos recuperar más que eso. La especialista afirmó que el cráneo está ahora bajo guardia de los equipos de rescate. Rodríguez Carvalho relató que el cráneo podrá ser reconstruido en gran parte gracias a que, por los planes de contingencia del museo, era mantenido en un área diferente y más protegida. Lucia era, junto con un meteorito de 5 toneladas, hallado en 1784, los restos del primer dinosaurio montado en Brasil, el conjunto de momias y la colección de arte greco-romano, una de las joyas del Museo Nacional. El museo más antiguo y de mayor acervo de Brasil, con cerca de 200 años, fue reducido a escombros. La histórica edificación, que sirvió inicialmente como Palacio Imperial de Brasil, alberga el considerado mayor museo de su tipo en América Latina y uno de los 5 mayores en el mundo de historia natural. Y por eso es tan importante la calidez que nos brinda un museo, como el Museo de Ciencias Naturales que queda en Parque Centenario, como el de Ciencias Naturales que queda en La Plata. Hay una serie de museos históricos, ¿sí? San Martín, el que se les ocurra, pero ahora en nombro estos en particular porque nos aboca la historia a reconocer esto, historia apoyada con otras ciencias, es la importancia de lo que guardan dentro de sus estructuras, dentro de sus paredes. Guardan la historia misma de la humanidad. Entonces eso hay que tenerlo presente, eso es lo que se llama reconstruir el pasado. Entonces, como opción cuando todo esto pase, que hay tantas cosas tan buenas que podemos hacer afuera, que aprovechenlas, ¿sí? Vayan a los museos, recórranlos que están buenos y sobre todo estos que guardan, como dije recién, la historia de la humanidad. Hace poco llevé a mi hijo al Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario y realmente es muy gratificante poder recorrer y ver ver sus ojos al ver esos monumentos enormes de dinosaurios que están recreados ahí adentro. Así que bueno, eso quería dejar como reflexión y no los aburro más. Nos estaremos viendo en la próxima clase audiovisual. Hoy, como dije, no hay más actividad que esa, ¿sí? Vayan repasando de alguna manera todo lo que fuimos viendo. Si se perdieron alguna clase, todavía están todas las clases subidas, por el momento no sé cuánto las voy a dejar subidas, pero están ahí, ¿sí? Así que bueno, vayan refrescando si es necesario, vayan leyendo lo que les mando,
traten de no quedarse con el contenido y avanzar lo mejor que se pueda, y de paso van pasando este periodo de tiempo tan de encierro, ¿no? Bueno, les mando un abrazo y saludos para todos y todas.